noviembre de 2017, logran aprobar los dos primeros proyectos de reforma tributaria y de reforma previsional. Siempre digo, creo que con muchísimo costo político, sobre todo la reforma previsional. Muchos de ustedes recordarán los incidentes que hubieron en la plaza de los dos congresos, y ahí de alguna manera creo que empieza a perder el capital político que había obtenido en las elecciones legislativas, pero la reforma laboral se pudo frenar en ese primer intento. Se pudo frenar porque hubo movilización, esa histórica marcha del 29 de noviembre en la plaza de los dos congresos, como decía, y también siempre lo reitero, y no es por hacer autorreferencia, ni propaganda familiar, ni de ningún otro tipo, porque seguramente sonará muy subjetivo, pero tengo que decir porque es parte de la historia que también me ha tocado vivir personalmente. Se frena sintéticamente por expresiones de Pablo Moyano cuando dice: acá hay que movilizar para que no se produzca otra ley Banelco. Y sinceramente fue así, lo recuerdo claramente, porque incluso los senadores que en su momento, en acuerdos con los gobernadores y con parte de la CGT o con la conducción de la CGT, ya tenían avanzados los proyectos. Esto generó un temor, porque se recordará qué significó la ley Banelco. Significó coimas en el Senado, significó que se aprobara de esa manera, y casualmente también había sido Hugo Moyano quien había denunciado lo que había ocurrido en ese entonces. No lo digo yo, que fue de esta manera, lo dijo Miguel Ángel Pichetto, que de alguna manera el que tenía la llave para que sea aprobado el paquete, porque es el presidente del bloque justicialista. También lo han dicho hace poco algunos diarios, ¿no? O sea, esto no se logró frenar ni por una manifestación de la CGT, ni molestia, sino por la brutalidad, decía Joaquín Morales Solá, de las declaraciones de Pablo Moyano. Si lo dice semejante gorilón, por algo será, alguna verdad debe haber. Y esa fue la razón histórica por la cual se frena el primer intento de reforma laboral. Después quisieron volver a intentar en el receso legislativo en 2018, en enero. Después, si algunos recordarán, durante el Mundial quisieron meter los proyectos porque dijeron: van a estar distraída la gente y no se va a dar cuenta. Mucho, siempre digo, no iba a durar la distracción con los resultados que tuvimos. Y finalmente meten el mismo proyecto más lavado y dividido en tres el 27 de abril de 2018. Pero para destacar algunos de los puntos que mencionaba Octavio con referencia al primer proyecto, al que meten en 2017, para no irme en tecnicismo menciono solamente algunas cuestiones. Estos muchachos van por todo, van directamente por el espíritu de la ley de contrato de trabajo, por el espíritu del derecho del trabajo, del derecho laboral, que es el principio protectorio, que informa a toda la ley laboral. O sea, todos sabemos por qué se crea el derecho del trabajo: para equilibrar una relación que naturalmente es asimétrica, es desigual. O sea, el empresario y un trabajador no pueden negociar por razones obvias, en igualdad de condiciones, y por eso está la ley laboral. Y por eso hay un principio protectorio de proteger al más débil. Estos muchachos, en uno de sus artículos, modificando la ley de contrato de trabajo, decía que tenía que haber una cooperación, una colaboración entre las partes, como si estuviéramos en un contrato del derecho civil o del derecho comercial. No, acá estamos en el derecho del trabajo. La ley está para fortalecer a la parte más débil. Querían modificar también la responsabilidad solidaria, prácticamente excluyendo al 90% o más de las actividades que están gobernadas por esa responsabilidad solidaria. Se quería excluir la posibilidad de que un trabajador pueda reclamar laboralmente a la empresa madre, a la empresa principal que terceriza, contrata o subcontrata a otras empresas, y decía la ley que se excluía de esta responsabilidad solidaria al transporte de cargas, casualmente por carretera, a los servicios informáticos, a la gastronomía, a la maestranza, a la seguridad, que es el 100% prácticamente tercerizado, sin poder reclamarle a la empresa principal, que es realmente la que corta el bacalao, por decirlo de algún modo. La creación del banco de horas para eliminar las horas extra, y que ante la demanda del empleador, un trabajador pudiera superar los límites semanales y diarios, más de 8 horas diarias, más de 48 semanales, y después las compensaba sin pagarse horas extra. Bueno, hoy trabajás más horas, las compensás.
después si trabajás menos. Querían excluirse directamente grupos de trabajadores por tratarse de pequeñas empresas, microempresas, y decir, bueno, acá en realidad no es una pyme, sino que es un trabajador independiente con colaboradores. Un trabajador independiente con 4 colaboradores no va a estar en la ley de contrato de trabajo, tiene un régimen diferenciado. La idea era sacar de la protección de la ley de contrato de trabajo todo lo que fuese posible. Eso, en el último proyecto, como existió esta resistencia y se truncó la posibilidad de tratamiento, no se incorporó. Pero sí sobreviven 3 títulos, algunos de los cuales también el tío mencionaba, que son el fondo de cese laboral sectorial, la capacitación laboral continua, la rebaja de las indemnizaciones, entre otras adecuaciones normativas de la ley de contrato de trabajo, la creación de una Agencia Nacional de Tecnologías de la Salud y el blanqueo laboral, que es lo que más fuertemente suena incluso hasta la actualidad. La capacitación laboral continua es un proyecto bastante largo, como siempre mentiroso, para tratar de generar empleo, y la nota más saliente que tiene es la creación de la figura de las prácticas formativas. Prácticas formativas que quienes tienen más experiencia y memoria los remontarán a lo que eran las pasantías, ¿no? en la década de los 90. Un instrumento claramente para llevar a cabo fraude laboral. Prácticas formativas que tratan de que el trabajador lleve a cabo una transición entre el mundo de la educación formal y el mundo del trabajo a través de convenios. Se finge, ¿no? Esto de decir, no, pero van a ser los sindicatos que van a poder hacer convenios con una institución educativa y con un empresario para que los estudiantes o los nobles graduados, los recién graduados, puedan tener sus primeros pasos, su primera experiencia en el mundo laboral y se adapten a un ambiente de trabajo. ¿Cómo se va a adaptar? Y bueno, va a realizar prácticas formativas 30 horas por semana, 130 horas mensuales durante un año, con la posibilidad incluso de extenderlo por 6 meses más, o sea, 1 año y medio haciendo prácticas formativas durante tantas horas. Y el proyecto aclara demasiado que no se trata de una relación productiva, sino de una relación formativa. Y tanto lo aclara que oscurece en muchos casos, porque dice, bueno, no solamente se está formando, pero algo hay que pagarle, ¿no? Algo hay que darle. Bueno, vamos a darle una asignación estímulo, pero de carácter no remunerativo. No es un sueldo, es una asignación estímulo para que se estimule su formación. ¿Y cómo se va a calcular? Bueno, en base al salario básico del convenio en la actividad que se esté desempeñando. Claramente una herramienta para el fraude laboral, compañeros. Otro de los títulos es el de la creación de un fondo de cese laboral sectorial. Más o menos lo comentaba el tío, y esto es claramente para cumplir con designios del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque en Argentina los costos laborales son altos, pero son más altos todavía a la salida del contrato de trabajo, o sea, con la indemnización. Cuando se despide un trabajador es mucha la indemnización que hay que pagar y entonces el fondo dice, búsquele una vuelta. Bueno, se puede crear por sector un fondo sectorial que sea administrado entre el sector empresario y el sector sindical. Yo me acuerdo cuando se hablaba en su momento con Triaca que decía, no, pero fíjense que algo parecido funciona en la UOCRA y es importante, manejan recursos los sindicatos, ¿sí? El trabajador que es el que tiene que tener su indemnización, más allá de las particularidades que puedan existir en la UOCRA, porque es una actividad específica que tiene una duración determinada, en muchos casos porque está ajustado a la duración de la obra. Las actividades permanentes son distintas, por tiempo indeterminado. También tiene críticas esta libreta del Fondo de Desempleo de este instituto, el IERIC. No me quiero extender en eso, quizás haya compañero de la UOCRA. Muchas veces se dice que son más bajas, pero además de que pueda ser más baja la indemnización, está la desprotección que puede sufrir claramente un trabajador que no solamente va a tener una indemnización menor, sino que qué reclamo va a realizar un trabajador, ni formal ni informal, sobre todo cuando no hay una organización gremial que lo respalde, si sabe que a la primera de cambio, el primer reclamo que haga, el empleador sabe que lo cubre un fondo y que no va a recibir el daño económico si el trabajador se considera despedido
y le reclama una indemnización. Se pierde lo que se dice el poder disuasivo de la indemnización, la amenaza que significa la indemnización para el empleador en caso que lo despida sin causa o que el trabajador se considere despedido. También apuntando a la indemnización está el otro proyecto que mencionaba, que es el de bajar la base de cálculo de las indemnizaciones. Todos saben, porque están en el ámbito gremial, cómo se calcula una indemnización. Mejor remuneración normal y habitual devengada durante los últimos 12 meses por los años de servicio. O sea, el mejor sueldo multiplicado por la antigüedad. Parece una cuenta muy sencilla, pero según en el ámbito, según en la jurisdicción que haga el reclamo del trabajador, va a ser distinto. Los jueces toman la base de la remuneración de manera distinta, diferente. En algunos lados es más alta, en Capital algunos conceptos son más altos, en la provincia de Buenos Aires son más altos, en Córdoba es diferente. Y entonces los muchachos dicen, vamos a homogeneizar, vamos a determinar que sean uniformes las indemnizaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, la que sea más baja, esa la vamos a determinar. Entonces, ¿qué hacemos? La técnica de la exclusión de conceptos, ¿no? Excluimos los premios, excluimos ciertos adicionales, excluimos los gastos por compensación, excluimos el aguinaldo proporcional, el SAC anual complementario que se calcula en la indemnización, esa 12ª parte para la base. Entonces se disminuye sensiblemente la remuneración y al momento de hacer la base de cálculo de la remuneración y al momento de hacer el cálculo de la indemnización por despido va a ser mucho más baja para cumplir con los designios, con las directivas del Fondo Monetario. El otro punto es el de la creación de una Agencia Nacional de Tecnologías de la Salud que está sonando actualmente como una moneda de cambio en las últimas negociaciones que hubieron por el tema de la devolución de los recursos de las obras sociales, la posibilidad de garantizar paz social por parte de la CGT y el apoyo a una ley de blanqueo. También se habló de esta Agencia Nacional de Tecnologías de la Salud. Una agencia que va a estar, la CNET se llama, estaría creada en el ámbito del Ministerio de Salud y que tendría como función dictaminar la implementación de nuevos medicamentos, de nuevos procedimientos, de nuevas técnicas en medicina que se puedan implementar y que a veces ni siquiera están aprobadas por los organismos en salud con competencia en la materia, la ANMAT, etc. Y son realmente muy costosos. Uno que está en la organización sindical sabe que puede haber justicia también en este reclamo. Según de qué lado se esté, si se está del beneficiario de salud que está reclamando ese medicamento, lógicamente va a ir por todo. Pero si se está de una obra social, sabe que muchas veces se desfinancia por una persona, medicamentos que están en euros, en dólares, todo el sistema. O sea, podría llegar a tener una razonabilidad esa discusión. Lo que no puede tener razonabilidad, compañeros, y esto por haber integrado el equipo jurídico de la CGT, y haber presenciado las reuniones técnicas que se hacían en relación a la reforma laboral, lo que no puede ser es ser una moneda de cambio, la implementación de una agencia, buena o no, que no es reforma laboral, porque no tiene nada que ver con la reforma laboral, pero que se aplique, que se cree esta agencia y como moneda de cambio apóyame en la aprobación de los otros proyectos que sí son reforma laboral. Y el último título de los proyectos, todos mucho más profundos, pero voy por lo genérico, es el de blanqueo laboral, que es el que les viene interesando con más fuerza desde el principio, es el corazón de este primer paso de la reforma y que también está sonando fuertemente en la actualidad. Un proyecto de blanqueo, que tanto les gusta esta palabra, en otros ámbitos, no solamente en el laboral, blanqueo para que los empleadores incumplidores, los que tienen trabajadores no registrados, de un día para otro, y por el término de un año después de la sanción de la ley, puedan decir, bueno, yo a partir de la fecha voy a registrar a mi empleado, a partir de la fecha, si lo tengo parcialmente registrado, voy a poner la verdadera fecha de ingreso, o voy a poder poner la real remuneración, y de acá para adelante va a estar blanqueado y de acá para atrás no voy a tener ninguna consecuencia. No voy a estar más en el registro de empleadores incumplidores, que se llama el REPSAL. No, se me van a condonar todas las deudas a cualquiera de los subsistemas de la Seguridad Social, todas las deudas previsionales, de obra social, de seguro de desempleo, asignaciones familiares, todas, e incluso aquellos grandes incumplidores,
recién lo hablamos con el compañero que hablaba de la ley penal tributaria, aquellos grandes incumplidores, grandes evasores que deben tanto a la Seguridad Social, al ANSES, son pasibles de incurrir en delitos penales, también se le van a borrar las acciones penales. Entonces, esto no solamente es injusto para el trabajador, absolutamente injusto, sino también para el empleador cumplidor que realmente tuvo a su trabajador en forma registrada. Otra de las cuestiones, y creo que es el corazón de lo que les interesaba en esta etapa, si el corazón es el blanqueo, el corazón del blanqueo creo que es la eliminación de las multas. También referido a la indemnización, ¿no? Recién decíamos, ¿cómo se calcula la indemnización? La indemnización común de un trabajador, antigüedad por sueldo del último año. Pero si un trabajador está en negro, la indemnización es mucho más alta, está grabada, es una multa que tiene que pagar. A veces esa multa es muy superior a la indemnización común que tiene un trabajador. Bueno, lo que dice el gobierno, no, esto va contra la generación de empleo. Y aparte, la multa es para castigar al empleador, no es para reparar al trabajador. Entonces, si es para castigar al empleador, no es necesario que la cobre el trabajador, puede ir a la Seguridad Social directamente. Y tiene que ser más chica aparte. Entonces se reduce la base de cálculo, no vamos a entrar en tecnicismos, y la cobra directamente la Seguridad Social, no al trabajador, en el proyecto de 2018. Habría que explicarle a estos señores que sí hay que resarcir a un trabajador que se tuvo que hacer cargo de su salud, que sufrió mucho más que un trabajador que estaba en blanco porque no tuvo ninguno de los beneficios, pero parece no interesarles esta cuestión. Ahora vuelven a insistir, si bien todos estos proyectos tienen estado parlamentario, porque tienen 2 años de estado parlamentario los proyectos de ley, vuelven a insistir con el tema del blanqueo increíblemente, porque a pesar de que estamos en año electoral, igual el 5 de abril metieron un nuevo proyecto de blanqueo con algunas modificaciones, por ejemplo, decir, bueno, toda la multa al ANSES no, vamos a darle la mitad al trabajador, mucho más chica, y la mitad al ANSES, pero vamos a darle algunos beneficios más a los empleadores. Si los blanquean de acá para adelante, durante 2 años no van a pagar contribuciones. Esto, hablando todos los días porque es muy reciente, parece no tener posibilidades políticas, ¿no? Estamos en año electoral, recién entró en el Senado, lo verá, que es el presidente de la Comisión de Trabajo, dice que le ve muy pocas posibilidades, pero si hay ruido y con esta gente no se puede confiar mucho, la posibilidad latente siempre está. Y aparte con la conciencia de que este es el primer paso, ¿no? Todo lo que dijimos anteriormente, ¿cuál era la primera cara de la reforma laboral? Era el por todo. Después lo fueron lavando y lo van a tratar de meter a medida que tengan posibilidades políticas. Eso es en términos legislativos, siempre digo. La reforma laboral en términos legislativos, que es lo que más ruido hizo en su momento. Pero realmente lo que anticipaba Andreaca, lo que anticipaba Marcos Peña respecto de la reforma laboral de ir por sector, no solamente que dijeron que iba a ir por sector, sino que lo ejecutaron. Quizá no totalmente, pero ya antes, incluso en 2016, y el ejemplo más paradigmático fue en Vaca Muerta con los petroleros, ¿no? Ellos te hablan con eslogan siempre, ¿no? De la modernidad, la modernización de los convenios colectivos que están muy obsoletos, vamos a adaptarlos a las nuevas formas de trabajo, a las tecnologías, etc. Mentira. Ni siquiera se refieren a cuestiones de nuevas formas de trabajo ni de tecnología, simplemente bajar condiciones de trabajo. Siempre las modificaciones son a la baja y modificando puestos de trabajo. Pasó en muchas otras actividades, quizá no las conozca en profundidad, pero han trascendido los medios, en la industria metalmecánica, en el sector lechero, bueno, lo estuvimos hablando hace un rato, en el sector textil, han tratado de avanzar por actividad, en muchos casos lo han hecho y en muchos otros casos lo quieren hacer. En camioneros, yo que esa actividad sí la conozco, lo han intentado hacer pero con muchísima fuerza. Y creo que en todas las actividades el momento clave que busca el gobierno es el mismo, ¿no? Cuando hay que negociar una paritaria, cuando hay que negociar un bono, dicen, bueno, sector empresario, si vos le vas a dar todas estas concesiones, tomate el listadito y esto es todo lo que tienen que bajar del convenio colectivo de trabajo. En camioneros va pasado. La rama de petrolera, bueno, está muy alta para el mercado, 30% tendría que estar abajo. La antigüedad tiene que estar a la mitad, etcétera, etcétera. Y cuando hay resistencia de los dirigentes, existe el carpetazo, existe
el ataque mediático y judicial, existe incluso que te manden a gente de la AFI a apretar a un juez, y todas las cosas que ya conocemos. Existen multas multimillonarias para las organizaciones que no